Buenas tardes con todos. Yo soy Alma Vera de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Sean bienvenidos a nuestra sexta sesión del programa de capacitaciones del Reconocimiento Internacional de Datos Abiertos. ¿Cómo están? Vayan escribiéndome en los comentarios desde dónde se están conectando. Y hoy día también quiero presentarles a dos personas de nuestro equipo del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital, a Diego García y a Andrea Huacho. No sé si pueden ir prendiendo sus cámaras para que ahí saluden y los puedan conocer. Ellos están liderando proyectos importantes dentro de la Secretaría y también me están apoyando en toda esta serie de sesiones del programa de capacitaciones del Reconocimiento Internacional de Datos Abiertos. Recuerden que el sector privado también puede participar en esta tercera edición del Reconocimiento Internacional de Datos Abiertos. Por favor, Andrea, pon ahí mi correo electrónico, también pon tu correo para que nos puedan escribir a las dos, ¿no? Y nos puedan sacar esta primera reunión para poder agendarles esta primera reunión de nuestra asesoría técnica personalizada. A ver, yo voy contando por aquí. Había visto desde Arequipa, empresa privada, Alfredo Gama, ¿qué tal? Cuéntanos desde dónde, de qué empresa. Escríbenos, por favor, al correo para sacar tu cita del Instituto Peruano de Energía Nuclear. También había visto a una persona que se estaba conectando de San Juan de Lurigancho, Cernam, los veo todos los días, el equipo de Cernam, ahí a Rolling y a equipo. A ver, de la Municipalidad de San Isidro, ¿cómo están? Desde San Román de Chanchamayo, Selva Central, qué lindo tener aquí a la costa, sierra y selva, todo el Perú participando de este programa de capacitaciones, desde Villa El Salvador, desde el puerto de Hilo. Hoy día, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A la Municipalidad Provincial de Hilo, un saludo muy especial. Hoy día empezamos con Hilo, esta sesión de técnica de la asesoría. Desde el Agustino, saludos desde Ayacucho, muy bien. Desde el Seguro Integral de Salud, Oficina Central, la Municipalidad Distrital de Guaya, buenísimo. Eh, Desde la ONP, muy bien. Gobierno Regional de Lambayeque, hoy día también nos reunimos con ustedes en la mañana, así que, Diego, ¿qué tal? Ahí está todo el equipo del Gobierno Regional de Lambayeque, INDECI, el Ministerio de Agricultura, también los veo todos los días que están participando, desde Huánuco, perfecto, desde la Universidad Hermilio Valdizán. ¿Qué tal, Denis? ¿Cómo estás? Desde el Ejército del Perú, extraordinario. También el Ejército también puede participar abriendo datos, así que también nos pueden escribir. Desde Eugel Ventanilla, Christopher, tienes que ponerte en contacto conmigo. El año pasado Christopher también participó, así que vamos otra vez este año con Eugel Ventanilla, el programa A Comer Pescado, la Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones de Cusco, Gobierno Regional de Piura, el equipo de Piura, pues también los veo ahí súper empilados. Eh, Dice desde Quimbiri, la Convención Cusco, buenísimo, Cusco. La Municipalidad Provincial de Barranca, de Emilio Gaitán Cruz. ¿Qué tal? Me encantó todos sus saludos. Ahora sí, yo voy compartiendo pantalla. ¿Está? Por favor, me comentan de que se esté viendo mi pantalla. Ay, Sí se ve, Alma. ¿sí? Listo. Este programa de capacitaciones llega gracias a nuestra alianza estratégica con OEA, ILDA, Amazon Web Service, Google, Oracle y Microsoft. Este programa de capacitaciones se basa el diseño en el ciclo del valor de los datos gubernamentales, donde la primera parte, que va desde la recolección hasta disponibilizar estos datos, está en color amarillo, en el color verde, el tema del uso de estos datos. Y en color celeste, pues a nivel general, y así nace nuestro diseño de programa de capacitaciones con estas 8 sesiones. Ya vamos 5 sesiones, el día de hoy es la sexta, y es muy importante porque vamos a ver, pues,
lo importante que es el análisis de los datos para el uso de la inteligencia artificial, que tenemos que también darle mucho énfasis desde la recolección, que ya lo vimos el día de ayer, pero también la definición de lo que va a ser nuestros insumos para resolver proyectos de datos. Recuerden, y esto también me lo han escrito muchos de ustedes, sobre la constancia de participación. En la constancia de participación, recuerden, si ustedes participan de 7 sesiones de estas 8, o sea, el 85%, y registran su asistencia en vivo, ya se ganaron su constancia de participación. Han habido muchas personas que me han estado escribiendo al correo diciéndome que se les ha caído la conexión, sobre todo las personas que están en la selva, y que no han podido registrar su asistencia. Y a otras personas me han contado de que recién se estaban enterando del programa de capacitación y han empezado recién a ver la sesión número 3 o pues están siguiéndonos de la sesión número 4. No se preocupen porque ustedes también van a ganar su constancia de participación. ¿Cómo? ¿Cómo se van a ganar esta constancia? Bien, participando, viendo todos los videos que están colgados en nuestro canal de YouTube. Y luego nosotros, por favor, regístrense ahí en los links de asistencia, porque nosotros vamos a estar enviándoles un correo personalizado con un examen, y vamos a tener 3, 4 tipos de exámenes diferentes para que ustedes puedan resolverlos y obtener su constancia de participación con una nota mínima de 14 sobre 20. Ahora sí, vamos a nuestra sesión del día de hoy, que es análisis de datos para el uso de la inteligencia artificial. Y esto viene gracias a nuestro aliado Google. Rápidamente quiero contarles que cuando nosotros hacemos o desarrollamos un proyecto de datos, usualmente la parte que es de recolección de información, no me refiero solamente a la parte de recolectar datos, sino todos preparativos de estos datos, pues es lo que más nos toma el tiempo, ¿no? Imaginemos que nos tome un proyecto de datos 100 días, pues 80 días nos va a tomar, pues, primero, entender el problema, entender el negocio que vamos a resolver, luego familiarizarnos con los datos, ver qué datos son importantes para poder analizarlos, y tercero, en este 20% que es ya el análisis de estos datos, es muy, muy importante porque aquí es donde desde el análisis exploratorio hasta el uso de herramientas de inteligencia artificial, es donde encontramos los insights, estas pepitas de oro que luego nos sirven, por ejemplo, para tomar decisiones, para crear un nuevo emprendimiento, para proponer un diseño de políticas públicas. Y quiero darle la bienvenida a Andrés Villarribas, de Google. Él tiene una destacada trayectoria en el ámbito de la analítica, el machine learning y la inteligencia artificial. Acumula una valiosa experiencia de 7 años en IBM, 9 años en SAS. Actualmente forma parte del equipo de Google como Customer Engineer en Latinoamérica, centrando su valor en el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial generativa. Además, comparte sus conocimientos como profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posee un máster en Big Data Science de la Universidad de Barcelona, lo que refleja su dedicación continua al aprendizaje y la aplicación de nuevas tecnologías para ayudar a empresas a transformar sus procesos, productos y servicios usando inteligencia artificial generativa en Google. Bienvenido, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, sí, claro que sí. ¿Cómo Bienvenido, estás? Andrés. El escenario es todo tuyo. Muchas gracias. Muy bien, un aplauso. Muchas gracias. Empezar a compartir, ¿ok? Y me indican, por favor, si pueden ver mi presentación. Sí, la vemos. Sí, está bien. Ok, fantástico. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alma, por esa introducción. Y, y bueno, el día de hoy, como mencionó Alma, yo doy clases en la universidad, doy una clase de diplomado de Machine Learning e Inteligencia Artificial,
bastante enfocada a un nivel ejecutivo, donde la idea es que los conceptos se puedan trasladar, ¿ok? Para poder entender qué es lo que hay debajo de inteligencia artificial. Entonces, hoy vamos a mirar algo de esto, vamos a mirar algunos casos de uso, vamos a mirar ejemplos, yo voy a hablar, por supuesto, de mi experiencia, ¿ok? Y bueno, sí, voy a hablar un poco de dónde vengo, más o menos de dónde provengo. La primera parte de mi carrera, digamos, en tecnología fue como ingeniero informático, ¿ok? Tuve la oportunidad de comenzar en una empresa bastante grande como IBM, donde estuve un poco más de 6 años. Ahí aprendí mucho sobre sistemas, aprendí mucho de programación, de aplicaciones, de sistemas, de cómo construirlos, cómo trabajar con datos, cómo trabajar con software, con lenguaje de programación. Y luego me mudé aquí a Perú, esto lo hice en Venezuela, soy peruano, solamente por... Viví 25 años en Venezuela, por eso hablo un poco diferente, pero nací aquí. Y me vine a trabajar aquí con SAS. SAS Institute es una empresa de analítica, una de las empresas pioneras de analítica de hace más de 45 años, creo. Y ahí trabajé por 9 años, de hecho, trabajé un montón de tiempo allí. Y honestamente, también como para motivarlos, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en SAS, les voy a ser bien honesto, no sabía nada de data, ¿ok? Prácticamente yo miraba todo lo que era temas de aplicaciones, miraba todo lo que era temas de sistemas, hacerlo funcionar, ¿no? Desarrollo más que todo. Pero cuando empecé a trabajar con SAS, tuve que ponerme al día, tuve que estudiar así de cero prácticamente, qué es una distribución, por qué funciona esto, tal, qué es un p-value, ¿no? Y fue increíble, la verdad me abrió un mundo nuevo, agradezco mucho esa oportunidad que me dieron en ese momento, porque aprendí un mundo nuevo de la data y como saben, yo creo que los datos no es un tema trendy, no es un tema de tendencia hoy en día, sino es un tema necesario, es extremadamente necesario. Entender su valor, entender cómo usarlo, entender sus limitaciones también. Y ahora que estamos hablando de inteligencia artificial, pues suena cosas increíbles, suena intimidante, podría ser intimidante, pero realmente a medida que uno lo va entendiendo un poco más, y sobre todo porque lo tenemos a nuestro alrededor, em, es mucho más, se pone como una herramienta más, se convierte en una herramienta más, un aliado. ¿Okay? Después de SAS, pues tuve la oportunidad de entrar en Google, trabajo en Google Perú, y trabajo como Customer Engineer. Tú dirás, bueno, pero ¿qué hace un Customer Engineer? Entonces, básicamente esa frase que mencionó Alma ahí al final, me encanta describirlo de esa manera. Es una persona, es un ingeniero que trabaja con clientes, trabaja con organizaciones, con empresas, con startups, para poder transformar sus productos, procesos y servicios utilizando inteligencia artificial. ¿Ok? Esa creo que es una de las definiciones más generales, pero que te ayuda a darte cuenta que prácticamente todo lo que tú haces dentro de una organización, sea gubernamental o sea privada, todo cae allí. Siempre hay un proceso, un producto, un servicio que podría ser mejorado, ya sea para que tenga una escalabilidad más alta, tenga una mejor precisión, para que tenga una operación más fluida, utilizando inteligencia artificial. Y vamos a ver un poquito qué es lo que hay debajo de inteligencia artificial. ¿Okay? Otra cosa es que yo comparto muchísima información por LinkedIn, comparto cosas, cursos gratis, comparto noticias, comparto un montón de cosas. Así que si desean seguirme, lo pueden hacer, o si desean conectarse conmigo, por supuesto, lo pueden hacer, los invito a conectarse porque así podemos, digamos, mantener esa conversación. ¿Okay? Igual yo al final les paso por aquí por el chat, el link de mi perfil, pero me pueden conseguir como Andrés Villa, Andrés Villarribas, perdón. Y bueno, ahí me van a encontrar. ¿De qué puedo hablar yo durante horas? Durante horas puedo hablar de Machine Learning, de Computer Vision. Trabajé muchísimo con Computer Vision en algún momento, que es esta parte de visión de computador, es esta parte de la inteligencia artificial para detectar objetos, para hacer reconocimiento. Así que puedo hablar muchísimo de eso, pero hoy vamos a ver una visión más global. Para los que no conocen Google, creo que muchos lo conocen, obviamente, porque quizás son usuarios de Google Search o de YouTube o de lo que sea. Pero yo creo que lo interesante de Google es que ellos parten con una misión que mantienen hasta hoy en día, hace 25 años, que es organizar la información del mundo y hacer que sea útil y accesible para todos. Entonces, esta misión
es básicamente, ellos hace mucho tiempo se dieron cuenta que la data era extremadamente importante. Eso es algo importantísimo, ¿no? Y otra parte es poder organizarla. Hoy en día tú buscas algo, necesitas buscar algo, te vas a Google Search, entonces buscas ahí tal tema, o buscas un sitio, o buscas un tópico, lo que sea, ¿no? Y esta parte es interesante. Google hace 10 años más o menos se convirtió en lo que se llama una empresa AI First. En traducción es como que su principal aliado tecnológico internamente, donde se van a enfocar al desarrollo, es en inteligencia artificial, en machine learning, aprendizaje automatizado. Y uno lo puede ver porque lo han ido implementando. Google ha ido implementando dentro de sus servicios, ha ido implementando poco a poco inteligencia artificial. Entonces, cuando tú haces una búsqueda y tú buscas panetón dentro del Google Search, no es que hace un match de palabras, ¿no? Y te salen los temas de dónde hay panetón. Él, por detrás, hay muchos algoritmos que se ejecutan extremadamente rápido, ¿ok? Para poder segmentarte desde dónde estás haciendo la búsqueda, a qué hora estás haciendo la búsqueda, qué palabras acompañan ese término que estás buscando. Otros usuarios que han hecho esa búsqueda ya han encontrado lo que han querido, lo que estaban buscando. Todos esos algoritmos corren en el instante que tú pones panetón familiar, por ejemplo, panetón de chocolate, ¿ok? Todos esos algoritmos de inteligencia artificial corren detrás de un simple término de búsqueda para poder darte la mejor respuesta posible. Y se refleja porque creo que durante años, durante décadas quizás, bueno, al menos una década, son servicios que son muy buenos, o sea, se mantienen siendo bastante, bastante buenos, ¿no? Y eso es un ejemplo, digamos, fácil. También el Gmail, el típico filtro de spam que funciona bastante bien. Y yo me acuerdo que mi antiguo correo lo dejé de utilizar hace muchos años porque simplemente tenía más spam que correo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que transforman productos, servicios y procesos, ¿ok? Entonces, yo siempre abro la conversación mirando esto. Veo que tenemos muchísima gente, ¿ok? Así que voy a hacer esta pregunta rápida, pero cuando hablamos de inteligencia artificial, a veces parece que estamos hablando de un superpoder, parece que estuviésemos hablando de un superpoder, ¿no? Y entonces, a mí no me gusta que esto sea un monólogo, generalmente lo es, pero me gustaría que en el chat, a ver si pudiesen decirme, si tú mañana pudieses tener un superpoder, a ver, tú, Alma o Andrea, que las conocí ahorita, si pudiesen tener un superpoder, ¿cuál sería? ¿Podrían, por favor, responderme allí cuál sería ese superpoder que te gustaría tener, por favor? Les prometo que esto tiene algo interesante. Se puede escribir en el chat, ¿verdad? Tipo, Sí, ah, sí, sí. Por favor, los invitamos a que escriban sus respuestas ahí. Algunos ponen leer las leer mentes, mentes, ya, muchas gracias. Por ahí escriban, no hay un superpoder malo. Volar, me leer dice Rosa María, mentes. fantástico. Leer, profundizar, teletransportación. Teletransportación, wow. Ver el futuro, hablar cualquier idioma, Joana, interesante, ¿ah? Les voy a ser bien honesto, yo abro todas mis presentaciones con esta pregunta y siempre me sorprende, siempre, ¿ok? Está interesante. Ser invisible, ok, fantástico, buenísimo, increíble superpoder, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es la siguiente. Eh, ¿Cómo haces ese superpoder que me dijiste, ese superpoder que pensaste, ¿ok? ¿Cómo haces para monetizarlo? ¿Ok? ¿Cómo haces para monetizar ese superpoder? ¿Ok? ¿Cómo haces para convertir ese superpoder en un negocio escalable, en un negocio de $1 billón o ¿cómo haces para crear a partir de ese superpoder un sistema? ¿Ok? Entonces, yo sé que hay respuestas, por ejemplo, ¿no? Obviamente, legalmente, ¿no? ¿Cómo haces legalmente para escalar ese superpoder en una idea de negocio millonaria? ¿Ok? Entonces, ahí la respuesta es un poco más difícil, ¿cierto? Porque si tú dices el superpoder de volar, ya fantástico, pero que voy a hacer viajes hasta Paracas, ¿no? Con el tipo cargado, la persona cargada, le pongo un casco por si se cae, qué sé yo, ¿no? Entonces, mi mensaje con esto es, muchas veces lo que pueden hacer hoy en día los algoritmos, los últimos que han visto en los últimos 18 meses, por ejemplo, pareciera que hacen magia, pareciera que hacen cosas increíbles, pero la pregunta realmente es, ¿cuál es el caso de uso? ¿Cuál es el problema que estoy resolviendo? ¿Cuál es el proceso
el producto o el servicio que estoy transformando con este superpoder. Entonces, esta es la típica de cómo parten a ustedes a resolver un problema, top-down o bottom-up, ¿no? Partimos de el problema, o sea, de yo quiero resolver este problema, o partimos de la tecnología que tenemos disponible para resolver este problema. Entonces, he escuchado muchísimos superpoderes. Uno de los que más me ha gustado es comer lo que sea sin engordar, por supuesto. Y bueno, aterrizando un poco estos conceptos, ¿qué es la inteligencia artificial? Voy a pasar rápido por esto, porque estoy seguro que lo han visto miles de veces, pero sí es importante destacar que son términos que han estado allí hace mucho tiempo y se han ido desarrollando como por olas, ¿ok? 1950, 60, parten algunas olas de desarrollo de la capacidad, darle la capacidad a los sistemas de que puedan generar tareas humanas. Creo que una de las primeras es esta que menciono aquí, de IBM, cuando crean un algoritmo que puede distinguir entre tres figuras, por ejemplo, y a pesar de que en ese momento era increíblemente complejo e increíblemente interesante, posiblemente, pues no era algo como lo escalamos, ¿no? O sea, ¿qué hacemos ahora con esta nueva capacidad? Y se apaga, la necesidad se apaga y tal, qué sé yo, ¿no? Avanza la tecnología, la data se vuelve más abundante, los sistemas se vuelven más económicos, los chips se vuelven más potentes y se pueden implementar algoritmos de una manera más sencilla. Así de sencilla es la historia, ¿no? Pero de repente, bueno, y esto lo vi muchísimo durante mi carrera, mis últimos 10 años en SAS de carrera, al menos yo en Perú, y sí te puedo decir esto en Perú, vi muchas iniciativas que no llegaban totalmente a, por decirlo así, a producción, a ser utilizadas, ¿ok? Y entonces ahí es súper importante entender si el impacto que estamos generando con nuestra solución, por ejemplo, es muy grande o muy pequeño. Los últimos 18 meses aproximadamente aparecieron los modelos de lenguaje, que como usuarios finales muchos los habrán utilizado, y nuevamente todo empezó a reventar, ahora estamos más cerca que nunca de la inteligencia artificial general. Algunos les da miedo este tópico, otros no tanto, otros encuentran oportunidades, por ejemplo, pero definitivamente es algo que está avanzando bastante rápido, es un poco lo que mencionaba antes. Ahora, para que digamos, se quiten esta parte de uno a veces se encuentra un poco tímido, por decirlo así, o yo, por ejemplo, se los voy a hacer hablar bien claro. Yo en algún momento me intimidaba cuando veía tantos conceptos asociados a la inteligencia artificial, veía deep learning, veía convolutional neural networks, redes neuronales convolucionales, redes neuronales recurrentes, etcétera. Hay un aprendizaje reforzado. Pero la verdad es que estos conceptos, cuando se van desgranando poco a poco, se va entendiendo que cada uno de ellos tiene una funcionalidad o es un componente de dentro del marco, dentro de la ciencia de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, les voy a conversar simplemente, igualmente esta parte interactiva. Esto está todo en inglés, así que lo voy a parafrasear, pero se los dejo para que lo puedan mirar luego, sin ningún tema. Esto es un experimento, creo que de la Universidad de Cambridge, no estoy totalmente seguro ahorita, no me acuerdo, ¿ok? Y básicamente es una encuesta global, ¿ok? Vamos a imaginar que se hace una encuesta global y solamente vamos a analizar este primer escenario. Déjenme ver si puedo. Pointer, ok. Vamos a mirar este primer escenario. Pues, uy, fantástico. Vamos a mirar este primer escenario. Solamente quiero ver si puedo. Este primer escenario de acá. Imagínense que ustedes les piden que configuren una inteligencia artificial, ¿ok? Y de hecho, esta parte de cuando hablamos en el esquema de gobierno, ¿ok? Gobierno es extremadamente importante porque tiene la capacidad de impactar de manera directa en la vida de millones de personas. Así que es una responsabilidad, por supuesto, muy grande, ¿no? Ahora imagínate, y bueno, obviamente todas las otras empresas invitadas también, de alguna forma, o en una escala diferente. Imagínate que te digan, oye, necesito que configures una inteligencia artificial, que la crees, ¿ok? Que hace carros autónomos, ¿ok? Hace carros autónomos, autos que se manejan solos, ¿ok? Pero la inteligencia artificial tiene que tomar una decisión. En este escenario particular, ¿ok? No hay, solamente hay escenario A y B, no hay medias pintas, ¿ok? En este escenario, el carro pierde los frenos de manera inexplicable y que no hace falta argumentar, pierde los frenos, pierde la capacidad de frenar en este escenario, ¿ok? Y tiene solamente dos opciones. Tiene la opción
de seguir de frente, o sea, de no moverse, o sea, perdón, no corregir el curso y, en este caso, atropellar a este grupo de personas, ¿no? Nos dan alguna información adicional, nos dan que son personas mayores, probablemente, nos dan que está pasando en rojo, también nos dan esa información. Y en el carro también adicionalmente hay una familia, ¿ok? Entonces, tienes dos opciones, o atropellas al trío de señores mayores, o simplemente el carro se desvía a una defensa que está convenientemente colocada allí, y vas a salvar a estos señores mayores, ¿ok? Pero vas a matar a la familia, ¿ok? Vas a sacrificar, digamos, a la familia, ¿sí? Entonces la pregunta sería para ustedes, aquí me responden aquí abajito, porfa, para hacerlo bien interactivo. ¿A quién salvas? ¿A quién salvas? Vamos a ver si pueden verme escribiendo. ¿A quién salvarían? Vamos a darle solamente un minuto para responder porque bastante contenido y poco tiempo. ¿A quién salvas? A la familia, dice alguien aquí. A la familia, a la familia. A la familia, a la familia, a la familia. Familia, a la familia, ok. Ya. Pues este resultado que estamos viendo acá, he contado varios de la familia, algunos dicen ahí a los ancianos, todo bien, pero fíjense como la tendencia, ay, disculpen, tengo que conectar mi computadora, perdón, conectar mi computadora si no se me va a apagar. Muy interesante este ejercicio, ¿no? Nos pone ahí que roza también un poco con nuestras creencias, ¿no? Salvar a los Totalmente, viejitos o salvar a la familia que recién está empezando a vivir, ¿no? Entonces podemos decir de repente los viejitos ya vivieron, ¿no? sí. Ya conecté mi computadora, disculpen el blooper, gracias. Entonces, fíjense algo, ¿no? La tendencia, por lo general la tendencia, es que salven a la familia, ¿ok? Pero esta tendencia no se repite en todas partes digamos, en todas partes del mundo, por decirlo así. Acá arriba ustedes pueden apreciar las personas o los sitios, las geografías donde contestaron esta encuesta, ¿ok? Donde fue contestada esta encuesta, ¿ok? Entonces, voy a saltarme esta lámina, ¿ok? Porque me va a tomar mucho tiempo explicarlo. Pero para que lo entiendan así, ¿no? El espacio de Western, el oeste, ¿ok? Representa Estados Unidos y Europa, tengan eso en mente. El espacio de Eastern, el este, ¿ok? Representa Japón, Taiwán, Indonesia, países asiáticos, en su mayoría asiáticos. Y lo que vamos a ver como Southern, que está aquí abajo, pero tranquilos, ahorita hay una parte más grande, lo amplío, ¿ok? Representa Sudamérica, donde estamos parados nosotros, ¿ok? Y Centroamérica, ¿sí? Esas, digamos, son las tres que debemos tener. Ahora, vamos a analizar rápidamente, ¿ok? Vamos a analizar rápidamente cómo se ve cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá en el Southern, Sudamérica, ¿ok? La tendencia, no sé si se lee, si saben leer este tipo de gráficos, pero básicamente, mientras más se aleje o mientras más área tenga yo dentro de este cuadro, ¿ok? Quiere decir que la preferencia va hacia sparing the young, quiere decir salvar a la familia, básicamente salvar a la familia, ¿ok? Y fíjense que en el Eastern, o sea, en el continente, los países que están más cerca del continente asiático, ¿ok? Prácticamente cero personas decidieron salvar a la familia. Fíjense esto qué interesante, ¿no? O sea, tratando de entenderlo. Si hubiésemos hecho esta misma pregunta en un país de esto, en Taiwán, en China, en Japón, algo así, prácticamente nadie hubiese tratado de salvar a la familia. Ahora, la reflexión de esto es que, o sea, una reflexión que leí y me pareció interesante, es que los países o los países que son más antiguos, que tienen culturas más antiguas, ¿ok? Tienden a tener como esta percepción de que los ancianos se les debe mucho respeto, son sagrados, por decirlo así, ¿ok? Y en cambio en Sudamérica vemos más como un hilo de esperanza, o sea, nosotros vemos que el futuro va a ser mejor y para nosotros el futuro son los jóvenes, ¿no? El futuro son los jóvenes, la familia es lo que está creciendo para adelante. Entonces, eso es una reflexión, puedes tomar la reflexión que tú desees. Esta encuesta, por ejemplo, por supuesto, no representa el 100% ni la totalidad, es simplemente una perspectiva que les traigo para reflexionar. Y por supuesto, le puedo pasar luego la fuente de la encuesta. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la inteligencia artificial? Son sistemas que emulan tareas humanas.
No hay que confundirlo con sistemas expertos. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, hace ya 20 años, más de 20 años, hablamos de sistemas expertos como sistemas que están prácticamente cableados para hacer cosas, ¿ok? Estaban construidos en base a lógica computacional, entonces si se rompía la tubería de acá, tenías que verificar 4 variables, si de las 4 variables una era positiva, entonces ibas a otro hilo del árbol de decisión para ver qué podía estar afectando, qué había generado la causa de esa ruptura de la tubería, por ejemplo, o este, cómo podría ser la solución de esa ruptura. Eso es lo que llamaban un sistema experto. Sin embargo, de fondo, la forma como tú lo creabas, la forma como tú creabas ese sistema, era a partir de reglas, era netamente a partir de reglas. ¿Okay? Entonces, yo creo que la diferencia va a ser, o la diferencia entre esos dos tipos de sistemas, era que inteligencia artificial actual, lo más moderno, digamos, que tenemos de los algoritmos de Machine Learning, es que tienen la capacidad de aprender solos o aprender a partir de los datos. ¿Ok? Ahora, les voy a ser súper transparente aquí. La primera vez que me explicaron esto a mí, fue como que no entiendo nada. O sea, ¿cómo que a través de la data? ¿Cómo funciona eso? No me parece, decía yo. Este, y vamos a tratar de explicarlo hoy un poquito más sencillo, ¿ok? Y por supuesto, vamos a tener esta pequeña como que debate, ¿no? Entre dónde comienza el data science y dónde comienza el machine learning, el ingeniero de machine learning, ¿ok? Entonces, yo creo que no sé si hay muchos data science aquí o hay muchos ingenieros de machine learning o hay aspirantes a este tipo de carreras, pues lo importante entender acá es que el data science está más enfocado en el acumen de negocio o en el acumen de conocimiento, ¿ok? Entonces, por ejemplo, dentro de gobierno tú podrías tener un data science que busque darle forma a los datos, como mencionaba Alma muy bien. Gran parte del desafío es extraer la data, tener la data lista, poder ser utilizable esa data. Y después el data science usa sus capacidades técnicas, sus algoritmos de machine learning, sus capacidades estadísticas y matemáticas, para poder dar información o para poder dar valor al negocio, al proceso, para poder resolver un problema. Mientras que el Machine Learning Engineer se enfoca más en la resolución técnica del problema. Él aplica algoritmos, por ejemplo, para clasificar. Él aplica algoritmos para poder predecir, por ejemplo. No quiere decir que no tenga ningún conocimiento de negocio, pero es mucho más enfocado a la parte de ingeniería de resolver un problema. Entonces, ¿dónde se encuentran, por supuesto? En los algoritmos que utilizan. ¿Okay? Eso está en inglés, pero es básicamente lo que les menciono ahorita. ¿Okay? Entonces, mi sugerencia, o sea, lo que he acumulado en años de trabajo en esto, lo más importante es tener un problema bien definido. El problema tiene que estar bien definido. Yo soy de desarrollar top-down, es decir, primero empezamos por el problema, por la necesidad, qué es lo que nos duele, y es importante que se pueda medir el valor de resolver un problema. Si no logramos tener una métrica que nos diga, si yo resuelvo este problema voy a ahorrar cientos de horas, voy a ahorrar cientos de errores, voy a ahorrarme cientos de soles o miles, millones de soles, qué sé yo. O voy a impactar positivamente a familias, voy a impactar a estudiantes, voy a impactar a trabajadores. Entonces, no voy a poder decir qué tan bueno fue mi solución o qué tanto impacto tuvo mi solución. No voy a poder demostrar que valió la pena hacerlo. ¿Ok? Y lo último y más importante, creo yo, es que la data tiene que ser suficientemente buena. Tienes que tener suficiente data buena. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir data buena? Data buena quiere decir data en la que puedas confiar. Tú no puedes llegar a una conclusión si no confías en la fuente de datos que tienes. ¿Y qué quiere decir eso? Que no tenga errores, que no tenga desbalanceos, o si tiene desbalanceos, poder atacarlo. Que no tenga, que sea actual, que sea data reciente. Por ejemplo, vamos a tener data muy diferente pre-COVID a post-COVID. Ya estamos en una época post-COVID, por supuesto, en mi opinión. Y por supuesto vemos data de consumo totalmente diferente, vemos data de salud totalmente diferente. Entonces, esos son el tipo de cosas que son importantes tener cuando hablamos de inteligencia artificial. Inteligencia artificial, vamos a ver varios tipos. La general, esta lámina tiene creo que 3 meses de antigüedad y ya tengo que actualizarla porque cada vez podríamos estar más cerca de la inteligencia artificial general. No me atrevo a decir cuándo, ¿okay? Pero creo que algún día vamos a alcanzarlo. Y la verdad no estoy seguro para qué la vamos a usar, porque en las películas de ciencia ficción pareciera que siempre son robots o sistemas operativos que toman vida y todo sale mal, ¿no?
Pero la verdad, ¿para qué la vamos a utilizar en el bien? Pues pueden ser asistentes, pueden ser ayudantes, puede ser para ayudar a tareas humanas, por supuesto, pero vamos a ver cómo lo usamos, ¿no? Existe también la Weak AI o lo que es más enfocado a la tarea, a la inteligencia artificial monotarea. Solamente se buscan resolver un problema, predecir o clasificar. Y voy a repetir esto más adelante. Lo que hace Machine Learning es predecir y clasificar, siempre. ¿Ok? Y hoy en día también vemos lo que seguramente han estado usando todo este año, el año pasado, inteligencia artificial generativa para generar textos, para que te haga la tarea del colegio, no sé. Este, pero esta última parte es bien interesante, creo que ha generado una disyuntiva interesante entre hasta dónde tenemos que usar asistentes, ¿ok? Número uno, qué tan confiables van a ser esos asistentes, número dos, y finalmente, hasta dónde realmente la creatividad humana tiene un espacio en la cadena de valor, por decirlo así, ¿ok? De la solución de un problema o de la creación de arte, por ejemplo, para ponerlo así súper sencillo. ¿Qué tanto vale la autenticidad? No, ¿qué tanto vale lo único que soy yo? Vamos a explicar esto de manera correcta, perdón. ¿Qué tanto vale que yo haga una obra de arte, que yo ponga mis sentimientos, mis emociones en una obra de arte, o que lo haga un AI, ¿no? Y genere un dibujo más bonito que el mío, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué punto valoramos más que el humano lo crea que lo cree una inteligencia artificial? Son puntos a reflexionar también. Entonces, ¿dónde se ve el uso de inteligencia artificial dentro de las empresas para generar conocimiento, para tomar decisiones, para identificar tendencias y patrones? En mi opinión, una de las cosas más interesantes hoy en día es poder automatizar o llegar a ciertos niveles de automatización. Por ejemplo, hoy en día estoy trabajando con abogados para que puedan automatizar su proceso de revisión de poderes, por ejemplo. Entonces, se toma una inteligencia artificial, se le dice, revisa todo el contrato y dime qué puedes decirme, qué puedes extraer de este contrato. Cosa de que podemos reducir el trabajo que tiene que hacer un abogado, por poner un ejemplo simplemente muy alto nivel. Este, Se puede utilizar para analítica avanzada, es decir, dentro de inteligencia artificial vamos a tener machine learning y machine learning podemos utilizarlo para predecir o clasificar. Entonces, de alguna forma estamos mirando temas de analítica o analítica avanzada que puede ser predictiva, prescriptiva. ¿Cuál es mi próxima mejor acción, por ejemplo? Lo vemos también en sistemas inteligentes como vehículos autónomos, que es como el top of the notch, ¿no? Y de hecho, Google hace muchos años tenía una empresa que se llamaba Boston Dynamics, que creaba robots. Son estos robots que hoy en día salen saltando por todas partes. Yo creo que la vendió hace como 5 años más o menos. Pero esos robots autónomos también dependen de algoritmos de machine learning de altísima velocidad, altísimo tiempo de respuesta, para poder articularse, mover, entender su contexto, saltar, hacer diferentes tipos de acciones. ¿Cuáles de estos datos pueden ser interesantes para inteligencia artificial? En verdad, cualquier dato dentro del dominio de negocio que me sirva para resolver el problema puede ser útil. Data de ventas, data de usuarios, data de marketing, logs, eventos transaccionales, data pública, por ejemplo, que por ejemplo Alma es pionera en temas en promocionar estos temas de datos abiertos, por ejemplo, y eso es extremadamente importante para que los usuarios puedan generar sus propios insights y utilizar esta información para poder generar sus propios modelos, para poder probar dentro de temas de machine learning, por ejemplo, data de sensores, data de redes sociales o data de terceros comerciales. Hay gente que se dedica justamente, hay empresas que se dedican a vender data para que tú puedas utilizarla y generar una estrategia, entender un panorama, un contexto, una sociedad, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de machine learning propiamente, es un campo de estudio principalmente que busca lo que les mencionaba antes, la parte que era como que te explota el cerebro, es que puedan aprender sin necesidad de que sean programados para eso, ¿ok? Y Tom Mitchell lo define un poquito diferente. Y él dice, ok, en base a una tarea y a la evaluación de esa tarea, tú vas a tener una experiencia, un feedback, una retroalimentación. Básicamente lo que dice ahí, súper sencillo, es que yo voy a ejecutar una tarea, ¿ok? A mí me dicen, oye, pon la mesa para comer. Yo voy, pongo la mesa
y me faltaron 3 platos, ¿ok? El feedback que me va a decir, oye, te faltaron 3 platos, ¿no? Vuelvo a iterar, ok, voy a poner la mesa ahora, voy a tratar de poner todos los platos completos, me faltó un plato ahora, puse un plato de más. De nuevo, feedback, te faltó, te sobró un plato y regresa nuevamente. Entonces, con el tiempo, yo voy a aprender sin saber, sin que me lo digan explícitamente, yo voy a saber cómo poner la mesa eventualmente. Ese ejemplo es raro, pero vamos a ver unos mejor, ¿ok? Entonces, Machine Learning, aprendizaje automático, es una rama de la inteligencia artificial, es un subgrupo de la inteligencia artificial que me permite, o permite a las máquinas, perdón, aprender sin ser programadas para ello, ¿ok? Muy importante, Machine Learning sirve en corto, para predecir y para clasificar, ¿ok? En general, incluso los LLMs, súper modernos, súper increíbles, lo que están haciendo es prediciendo la próxima mejor palabra para completar tu frase, ¿ok? Más adelante vamos a hablar sobre eso. Entonces, lo que les explicaba antes, tarea, evaluación, retroalimentación, ¿ok? Voy a hacer esto un poquito rápido. Y cuando miramos las posibilidades de Machine Learning, miramos aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Esto se los voy a dejar, no se preocupen, igual lo tomé de internet hace muchos años. Pero si vemos aquí un ejemplito, simplemente un ejemplito, cuando les hablo de que hace dos cosas muy bien, ¿ok? Es clasificar y predecir. Una regresión es básicamente una predicción. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos clasificar, no? Cuando hablamos de Machine Learning y hablamos de aprendizaje supervisado, que vamos a ver la diferencia entre estos dos, no se preocupen. Yo, por ejemplo, puedo clasificar si una transacción o una identidad es fraudulenta o no es fraudulenta. Yo puedo clasificar si un cliente se me va a ir o no se me va a ir. Puedo clasificar si una imagen radiográfica o una imagen de una tomografía tiene un tumor o no tiene un tumor. Eso es lo que hace prácticamente la clasificación en cualquier caso de uso. Si pertenece a una clase o pertenece a otra clase, una categoría o a otra categoría, o pertenece a múltiples categorías, eso también existe, no tiene que ser siempre binario. Y para la predicción, tú puedes predecir, por ejemplo, el clima, o bueno, tratar de predecir el clima. Puedes predecir, por ejemplo, el mercado, como el crecimiento de una acción, por ejemplo, cómo puede ser el consumo de un cliente, eso también es otro ejemplo bastante bueno. Pero básicamente predices dos cosas. Puedes predecir un hecho que vaya a ocurrir, puedo predecir un hecho que vaya a ocurrir, que ocurra o no ocurra, o puedo predecir un número, una variable continua, por ejemplo, un número básicamente. Entonces ahí podría estar prediciendo, por ejemplo, el valor de un alquiler o el valor de venta de un inmueble, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el valor? Es $150,000, por ejemplo, un inmueble. Cuando yo tengo suficiente data de todos los inmuebles o de muchos inmuebles, data histórica de cuántos se vendieron, por ejemplo, yo puedo utilizar las variables que acompañan a ese número, que es el costo final del inmueble, y puedo tratar de predecir otro inmueble que todavía no se haya vendido y predecir en cuánto se va a vender. Entonces, ¿para qué me ayudaría eso a mí? Bueno, si yo soy una persona que compra y vende inmuebles, pues me podría ayudar a comprarlo por debajo del valor para poder venderlo por encima del valor. Entonces, este es un ejercicio que a mí me pareció bastante práctico para entenderlo. Y si yo te pidiese a ti, por ejemplo, te pongo un ejercicio, oye, mira, necesito que tú hagas una función que transforme de Celsius a Fahrenheit, ¿ok? Facilito, ¿no? Para traducir de Celsius a Fahrenheit, a grados Celsius, grados Fahrenheit, para obtener los Fahrenheit, yo simplemente tengo que multiplicar la cantidad de grados Celsius por 1.8 y sumarle 32. Simple, ¿ok? Si yo hago un programita, para los que no son muy técnicos, esto es Python, súper sencillo. Y aquí simplemente defino un método, ¿ok? Estoy definiendo una funcioncita que recibe los grados, hace la operación, la misma operación de aquí arriba, la estoy traduciendo aquí en el lenguaje Python, súper sencillo, y me da un resultado. Esa es la forma clásica, tradicional de resolver este problema, ¿ok? Pero vamos a suponer que yo no te doy la fórmula. Yo no te voy a dar la fórmula en esta oportunidad y te voy a decir, resuélvelo, pero lo que te voy a dar a ti son ejemplos. Yo te voy a dar el valor en Celsius y el equivalente en Fahrenheit, ¿ok? Cambia totalmente la forma como planteamos el problema. Ahora no tenemos la fórmula, pero con Machine Learning podemos resolverlo. Entonces, yo sé que menos 40 Celsius equivalen a menos 40 Fahrenheit.
que 8 Celsius equivalen a 46 Fahrenheit, que 38 grados equivalen a 100 Fahrenheit. Entonces, yo tengo aquí, esto sigue siendo Python, y se los paso de esta manera porque les voy a pasar el libro, el workbook de dónde salió esto, para que lo puedan hacer en su propio tiempo, no se preocupen. Y lo que hago acá es que voy a utilizar un pequeño algoritmo. No, traten de no, los que no conocen mucho esto, traten de no intimidarse por esto. Los que no conocen, los que lo conocen, obviamente están súper claros en cómo funciona esto. Pero básicamente, yo aquí estoy definiendo una función, ¿ok? Lo defino como una red neuronal, pero no, de nuevo, es simplemente un algoritmo, es una regresión, es un algoritmo regresivo, ¿ok? Es un algoritmo que lo que hace es, prácticamente lo que hace es pintar estas dos dimensiones, ¿ok? Y empieza a trazar los puntos, ¿ok? Los puntos a los que corresponde cada una de las temperaturas. Y lo que busca es la línea, el modelo al final es una línea que pasa lo más cerca posible a esos dos puntos. Cuando él consigue esta línea, eso lo convierte en el modelo. Esto es literalmente, esto es un modelo, ¿ok? Esta línea que está aquí es una función, ¿ok? Pero es un modelo. Y ese modelo, cuando yo le paso ahora un nuevo valor, le digo, oye, predíceme cuántos son 100 grados o lo que sea. Entonces, cuando yo le digo, hazme la predicción, utiliza el modelo donde tú aprendiste a partir de ver cuál es la mejor línea que se ajusta a todos los puntos al mismo tiempo. ¿Ok? Es un punto importante. A partir de este modelo, tú dices, ok, entonces, si yo tengo 100 grados, ¿cuánto va a ser? Bueno, va a ser más o menos acá. 100 grados corresponde a esto. Ah, entonces Fahrenheit corresponde acá y te da 211. 211. Y aquí vamos a analizar dos cosas extremadamente importantes. Vamos a regresar un poquito nada más, ¿ok? 212 es la respuesta correcta según la fórmula. Aquí me dio 211.38. ¿Qué quiere decir esto? A ver, en la respuesta. ¿Me pueden decir más o menos qué piensan que quiere decir esto? Eso es una consulta, la diferencia entre una regresión lineal y una econométrica. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, por ejemplo, tengo muy poco tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo acá, cuando estoy haciendo aquí el entrenamiento del modelo, el modelo, el modelo va a ir ajustándose, pero podría no ser perfecto. Eso es lo que llamamos modelo estocástico, ¿ok? Entonces, este modelo vive con un error. O sea, yo dentro de él entiendo que tiene un error. O sea, sé que tiene un error. Lo importante es saber más o menos cuánto es el error, ¿ok? Ahora, este tipo de cosas es exactamente lo que les explicaba. Tú vas a usar algoritmos de machine learning para poder determinar cuando, o para poder determinar usando data, digamos, la fórmula o el modelo para obtener esa respuesta. ¿Ok? Entonces, cuando entramos a este tipo de escenarios donde utilizamos data para poder entrenar el modelo, y es el machine learning, es el algoritmo de machine learning el que te crea la regla, porque si se dan cuenta, este modelo de acá no es perfecto, pero es muy similar o suficientemente similar a la regla que yo no conocía. Entonces, esta es la parte donde tú dices, ¿no? Esto es como bastante, en mi opinión, ¿no? Cuando yo descubrí esto, la verdad me pareció bastante interesante. Entonces, esto representa un cambio de paradigma. Ya no necesitamos reglas y datos para poder obtener una respuesta, ahora utilizando data y la respuesta vamos a obtener las reglas que necesitamos, ¿ok? Entonces, particularmente en el ejemplo anterior, lo confuso aquí es que teníamos dos datos que eran numéricos, ¿no? Teníamos los grados Celsius, teníamos los grados Fahrenheit como tal, ¿ok? Y una era la respuesta de la otra, básicamente. Entonces, se ve un poquito menos, pero vamos a verlo acá. Por ejemplo, si yo agarro y le digo al algoritmo, le digo, mira, así es como se ven los perros, ¿ok? Esta como tal es la respuesta y esta es la data de entrada. Ahora, quiero que piensen esto súper, súper bien, ¿ok? Cada una de los cuadritos que representan esta foto es un arreglo, es un vector de 0, 1, 28, 280, qué sé yo, que representa un color dentro de una matriz. Entonces, imagínense que aquí están entrando 1028 por 1028 cuadritos de estos que representan una matriz, y lo que quiero que vean es que es imposible, es simplemente imposible programar un algoritmo a mano, por decirlo así, que tenga la capacidad de poder clasificar correctamente si ahí hay un perro o no dentro de la foto. Es simplemente imposible. O sea, no podrías hacerlo a mano, por decirlo así.
Entonces, lo que hacemos es utilizar data. Utilizamos la data de cómo se ve la foto del perrito y utilizamos la etiqueta. Y decimos, ok, así se ve un perro. Y lo pasamos por el algoritmo. En el ejemplo pasado no lo expliqué completo, pero lo pasamos 500 veces. Hicimos 500 iteraciones hasta que aprenda, hasta que tenga un error relativamente bajo. ¿Ok? Y luego utilizamos el modelo para poder hacer la predicción. Entonces ahora cuando yo le paso una nueva foto de un perrito, me va a decir, es un perro y tengo la certeza de 87% más o menos que es perro. Ahora, este número es importante, no el número como tal, pero esa probabilidad es importante. Porque la siguiente pregunta que tú vas a... De que, alguien se rió, ahí me puede decir de que... Este, la probabilidad es importante porque si yo te digo, mira, yo puedo darte un modelo que pueda clasificar perros con 87% de precisión, ¿eso te sirve o no te sirve para implementar una solución? ¿Ok? Entonces, si tú necesitas el 99% de precisión, entonces no te sirve. Tienes que seguir entrenándolo o tienes que buscar otra alternativa, básicamente. ¿Ok? Pero si te sirve para tomar una decisión o para generar un esto, pues es totalmente factible utilizarlo. Entonces, vamos a tener el aprendizaje supervisado. Supervisado, estamos hablando cuando tenemos las etiquetas, cuando tenemos la respuesta, ¿ok? Un ejemplo de respuesta es el mismo ejemplo que mirábamos antes, ¿no? Tengo una vivienda, ¿ok? Yo tengo una lista, un histórico de viviendas, ¿ok? De departamentos, lo que sea, y tengo todas las variables que acompañan a esa vivienda. Tengo el metraje, tengo la zona, tengo, etcétera. Ahora, es importante mencionar aquí, muchos algoritmos funcionan bastante bien con data numérica, ¿ok? Entonces, genera bastante valor a veces cambiar algunas variables o utilizar algunas variables que sean numéricas. Por ejemplo, el metraje. El metraje puede ser una variable bastante útil para poder determinar el precio o que impacte en el precio. El número de baños, el número de cuartos, perdón, el número de estacionamientos, el número de kilómetros de distancia que hay hacia el mar, el número de kilómetros de distancia que haya a un banco o a un hospital o a un colegio, etcétera. Ese tipo de variables pueden ser bastante útiles, aunque dentro de su ejercicio, en tu Data Exploration, por ejemplo, tú deberías hacer una matriz de correlaciones, por ejemplo, o podrías hacer también bueno, puedes buscar como tal, o puedes analizar los valores P, los valores que son estadísticamente significativos, digamos, para el modelo que estás construyendo, por ejemplo. Pero, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la variable de respuesta aquí? La variable de respuesta es el precio. Tú lo que quieres predecir es el precio en este caso. Entonces, estamos hablando de un aprendizaje supervisado cuando tenemos la respuesta. Otros ejemplos, cuando estoy clasificando transacciones fraudulentas o no fraudulentas, la variable de respuesta es si es fraude o no es fraude. Cuando estamos analizando si un cliente hace churn, o sea, se va o no, lo que estamos analizando es si se fue o no se fue. La respuesta es justamente esa. Muchas veces van a encontrar eso como target, van a encontrar como, están buscando el target como tal, o a veces tú construyes el target. Eso es importante también. Por ejemplo, muchas veces en banca o en telco, cuando a ti no te dicen como tal, este cliente se fue, o sea, no te dicen, se fue, ya no lo uso más. A veces en telco, en telecomunicaciones, es un poco más obvio porque cancela el servicio, por ejemplo. Pero a veces en banca, en finanzas, tú puedes inferir que se fue porque no ha usado su tarjeta durante los últimos 2 meses. Entonces tú lo que haces es construir el target, por ejemplo. ¿Ok? Para el aprendizaje no supervisado, generalmente tenemos mucha data, pero estamos buscando clasificar, ¿no? El mismo ejemplo se podría utilizar, podríamos nosotros tener clústeres o segmentos como tal de propiedades, ¿no? Que se parezcan, que no necesariamente van a ser iguales por los distritos, pueden ser iguales por las características que tienen, ¿no? Casas grandes que estén cerca al mar, por ejemplo. Eso no es solamente Chorrillos, Barranco, podría ser Magdalena, podría ser Miraflores, obviamente, ¿no? Pero entonces no simplemente tu segmentación va en torno al distrito, sino que va también a las características. Y para eso no tienes que hacer reglas, por ejemplo, puedes utilizar una segmentación analítica, puedes utilizar un clúster, puedes organizar de esa manera tu segmentación. ¿Ok? Aprendizaje reforzado, generalmente parte un agente, a veces parte en blanco o parte haciendo una tarea que va reforzándose en base a las iteraciones que realiza. ¿Okay? Esto lo voy a tener que pasar un poquito más rápido, no voy a hacer demasiado foco en esto porque lo he venido explicando. ¿Okay? Voy a pasar la parte de clustering. Voy a explicar el ejemplo de clustering porque me parece bastante interesante.
Entonces, consideren esto, ¿no? Tienes una empresa y tienes información de años en la compañía y rendimiento. Voy a echar un poquito para atrás. Entonces, K-means, un algoritmo de clustering, por ejemplo, te puede ayudar a encontrar grupos en base a la cercanía que puedan tener entre ellos. Tú, de hecho, defines, hay una función que te ayuda a K-means a definir el número de clúster que vas a buscar. Y acá, por ejemplo, se ve, ok, aquí hay un clúster, aquí hay otro clúster y aquí hay otro clúster. Son agrupaciones como tal. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en este ejercicio vamos a buscar 4 clústeres solamente y mis variables son años en la compañía y rendimiento. Esta es mi distribución. Y cuando lo veo así, yo digo, bueno, ponte que te pone una tarea, te dicen, mira, tienes que elegir cierto grupo de empleados para motivarlos, para colocarlos en para promocionarlos o para darles más capacitación, pero también tienes que conseguir a los empleados que están menos motivados, ¿ok? Y esos menos motivados tienes que darles un tratamiento distinto o quizás desvincularlos, por ejemplo. ¿Cómo haces eso? Entonces, una alternativa, por ejemplo, es... ¿Por qué no funciona? Hay una animación aquí, bien chévere, fantástico. Entonces, básicamente, el algoritmo de clustering lo que hace es que comienza en un punto aleatorio cada uno de los clústeres, ¿ok? Y van buscando las distancias más cortas hacia cada uno de los puntos. Lo que van haciendo, literalmente, es moviéndose. Se van moviendo más cerca y más cerca del centroide, que cumple con la condición de que esté lo más cerca posible a todos los clústeres, ¿ok? Entonces, al final, lo que tenemos es estos clústeres. Entonces, esto me ayuda, y fíjense cómo combino el conocimiento analítico, que es crear los clústeres como tal, con el conocimiento de negocio. Entonces, si yo fuese una persona de recursos humanos, te digo, bueno, mira, tengo estos 4 grupos de individuos. Estos, por ejemplo, tienen varios años en la compañía y tienen un rendimiento normal, relativamente normal. Estas personas tienen menos tiempo en la compañía, ¿no? Tuvimos aquí un rango de años, ¿no? 5 o 6 años en la compañía y tienen un rendimiento bueno. Entonces, este es mi clúster, por ejemplo, de alto valor. Y estas personas, por ejemplo, tienen, podrían ser una crisis laboral porque tienen más o menos años en la compañía, tienen cierto tiempo en la compañía, pero tienen un rendimiento bajo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué a estos no los toco? Porque posiblemente estos son junior. Eso lo sé porque dentro del grupo de clúster están un poquito más cerca a la menor cantidad de años dentro de la compañía. Entonces, estos son algunos ejemplos prácticos de cómo puedes trasladar información que obtienes a partir de una segmentación analítica y utilizarla dentro de un espectro de negocio. Los filtros colaborativos generalmente se utilizan para las recomendaciones. Yo siempre pongo esto, me parece interesante mostrarlo. Pero, por ejemplo, para temas de recomendaciones de productos, películas. ¿Cómo funciona el filtro colaborativo? Básicamente, Alma se compra un PlayStation 5 y después se compra un control de PlayStation 5. O no, se compra una pelota de fútbol, por ejemplo. Entonces, el filtro colaborativo más o menos va así. Si yo me compro una pelota de fútbol, ¿ok? Él dice, oye, podría estar interesado en esto que otro usuario también compró. Obviamente una dimensión mucho más grande, ¿ok? Y por supuesto otras cosas como el típico basket market analysis, que es bien conocido, para decir, ok, ¿qué tipo de productos se venden de manera similar, por ejemplo? ¿Ok? Bien, el tema de redes neuronales, creo que estoy un poquito con el tiempo. Pero voy a tratar de resumirlo un poco, ¿ok? Las redes neuronales como tal son algoritmos, ¿ok? Que nos van a ayudar igualmente a predecir o clasificar, ¿sí? Las llaman redes neuronales por su similaridad a las neuronas como tal. Sin embargo, no soy biólogo ni nada por el estilo, no sé si las redes, no sé si las neuronas funcionan así, honestamente. Pero sí les puedo decir que una cosa importante de las redes neuronales es que yo voy a poder jugar con 2 cosas importantes ahí. Primero, con la cantidad de inputs, la cantidad de entradas que yo voy a tener dentro de la red neuronal. ¿Ok? Y lo que ven acá dentro de la neurona, lo que se llamaría la neurona, es literalmente es una función. ¿Ok? Es literalmente una función. Y este peso que está aquí es el que va a ir cambiando constantemente a medida de que yo vaya iterando sobre la función. ¿Ok? Esa es la parte interesante de entender. Ahora, cuando tenemos varias redes neuronales, o mejor dicho, veámoslo así, cuando nosotros tenemos una red neuronal, un solo perceptrón, se llama esto como tal,
es un algoritmo relativamente limitado, ¿ok? Funciona muy parecido a una regresión lineal, ¿ok? Ahora, la regresión lineal yo la puedo utilizar para clasificar o para predecir. Entonces, muy parecido al ejercicio pasado, ¿se acuerdan que hablábamos de predecir el precio? Pues tú también puedes trazar una línea buscando predecir, o perdón, clasificar los puntitos azules de los puntitos rojos, ¿cierto? Y funciona bastante bien. Entonces, un perceptrón me podría ayudar a hacer esto, por ejemplo, una red neuronal de una sola neurona, ¿ok? Y de hecho, esto también se parece mucho y la forma como hicimos el ejercicio de Celsius a Fahrenheit es exactamente igual así, es exactamente igual a esto, ¿ok? Utilizamos, de hecho, literalmente, cuando vean el código se van a dar cuenta, utilizamos una red neuronal de una sola capa con una entrada y una salida, así de sencillo. Pero ¿qué pasa? Que el mundo real no es tan sencillo. El mundo real no es tan sencillo. Entonces, en el mundo real, imagínate que te digan, oye, sepárame las bolitas azules de las bolitas rojas. Entonces, no tengo una línea que pueda separarme de esta manera, ¿ok? Y tampoco consigo una línea recta que cumpla con esa condición. Entonces, no me sirve con una sola neurona. Y también podría decir aquí, trázame una, ¿no? Trázame una función que atraviese o que separe esto y no las consigues. Entonces ahí es donde entran las redes neuronales conectadas, ¿ok? O el utilizar, mejor dicho, múltiples perceptrones, múltiples neuronas para yo tener varias funciones que me ayuden a predecir, ¿ok? A clasificar o a predecir. Entonces, este tipo de clasificación la puedo lograr con una red neuronal, por ejemplo, conectada. ¿Okay? Entonces voy a tener mis capas de entrada, capas ocultas es un término más complejo. Y las redes neuronales profundas se utilizan en puntos súper específicos, ¿ok? Por ejemplo, para Deep Learning. Deep Learning es aprendizaje profundo, se utiliza mucho para redes neuronales convolucionales, redes neuronales recurrentes y otro tipo de cosas más complejas, ¿ok? Ahora, vamos a ir acá. Alma, ¿cómo estoy con el tiempo? Sí, terrible, pero ¿puedo darles 10 minutos más? ¿Tú crees que podríamos hacerlo en 5 o 6 minutos Sí, para poder sí, tener sí, cinco. el sección de preguntas? Sí, cinco está perfecto. Entonces, ¿qué tan importante la data? Es extremadamente importante, lo dije antes, lo repito, lo mencioné. Es importante tener, sobre todo, depende del tipo de algoritmo, por supuesto, que es importante. Los árboles de decisión, por ejemplo, funcionan un poco diferente con data categórica, ¿ok? O sea, se puede visualizar un poco mejor con data categórica. Pero tener data numérica es súper importante, totalmente recomendada. Y ojo, esta data numérica, por ejemplo, no es numérica, es categórica, porque esto representa una etiqueta, un SKU como tal. La fecha no necesariamente es data numérica, ¿ok? Puede ser una categoría, pero podríamos, por ejemplo, tener dos fechas, por ejemplo, fecha de inicio, fecha de fin, y sacar una diferencia, eso me haría la cantidad de días, por ejemplo, en que un proyecto inició y terminó, ¿ok? Data no estructurada como imágenes, video, audio, texto, o data semiestructurada como estructuras JSON, XML, etc. Entonces, algunos ejemplos de predicción del punto de vista de regresión, pues la entrada es data etiquetada, voy a tener mi modelo y voy a predecir en este caso una variable continua, por ejemplo. ¿Para qué me puede servir? Para predecir el valor de un cliente en el tiempo. Te explico ese rapidito que es bien interesante. Imagínate que tú te vas a comprar un supermercado y tú gastas 100 soles en la caja al mes, ¿ok? Y yo gasto, cuando voy al supermercado, gasto 500 soles al mes, ¿ok? Y Alma gasta 600 soles al mes, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando miramos la historia de consumo de Alma, de mía y de la otra persona, podemos predecir en el tiempo cuánto va a valer ese cliente para nosotros. ¿Ok? Al cabo de 3 años, si el consumo es más o menos similar, yo puedo decir cuánto va a valer Andrés para mí y Alma para mí. Entonces, yo puedo decidir, tomar una decisión, mira, a Andrés vamos a ofrecerle una tarjeta, vamos a ofrecerle que compre más, ¿me entiendes? Ese son el tipo de cosas, eso significa el Customer Lifetime Value, por ejemplo, y me puede ayudar a tomar decisiones y es predecir un número continuo. Para sistemas de recomendaciones, creo que hicimos algunos ejemplos, filtro colaborativo, basado en data del usuario, en recomendaciones de productos, similaridades, etcétera. Reconocimiento facial, yo lo pueden ver en mi LinkedIn también, Andrés Villarribas.
Ahí conseguí hacer, me acuerdo durante la pandemia, hice un algoritmo para detectar mascarillas, hice un algoritmo para detectar cercanía entre personas, para detectar clústeres, agrupaciones de personas, y eso fue potenciado a través del reconocimiento y de visión de computador o computer vision. Entonces ahí lo que utilizamos son redes neuronales profundas para entrenar a un algoritmo a ver cómo se ven personas y poder detectar después, bueno, yo particularmente utilicé distancia euclidiana, para poder detectar qué tan cerca estaban, por ejemplo, ¿no? Con otros desafíos que bueno, son mucho más largos de explicar. Agrupaciones o clúster me puede servir para utilizar data no etiquetada y crear segmentos de clientes, de personas, de comercios, de comunidades, de pagadores de impuestos, por ejemplo. Y me puede ayudar también a detectar, que está en la siguiente, anomalías, ¿ok? Entonces, si por ejemplo yo tengo, imagínense, estás detectando un caso de fraude en temas de gobierno, y yo digo, ok, voy a buscar, tengo un grupo de empresas, ¿ok? Que deberían tener cierto comportamiento, ¿ok? Ponte una empresa textil, ¿no? Que yo sé que las empresas textiles, por ejemplo, voy a decir números tontos, ¿ok? Generan 100,000 soles al año, ¿ok? Pero tengo esta empresa textil que genera 800,000 soles al año, ¿ok? Súper bien, les va muy bien, ¿ok? Pero es raro, es digno de una anomalía que tengo que estudiar, ¿ok? Y los de modelos de lenguaje masivo, que es lo que estamos mirando hoy en día, súper interesantes. Básicamente, hoy en día sirven para preguntas y respuestas. Algunos son de solo texto, todo bien con eso. Para generación de ideas, para razonamiento de máquina, lo cual es súper interesante, para ayudarte a codificar. Pero también tenemos los modelos que son multimodal, que te pueden servir para todo esto, pero también combinar videos, audio, imágenes, etcétera. Entonces, algunos recursos gratuitos que les voy a dejar de Google, por supuesto. Si ustedes van a la consola de Google, ¿ok? Y voy a saltar allí muy rápidamente sin que me quede, no me queda mucho más tiempo. En la consola de Google, ustedes van a poder encontrar recursos totalmente gratuitos. De hecho, utilizando tu consola solamente, creo que te da $300 para que puedas utilizar como tú desees, ¿ok? Y acá, por ejemplo, si tú te vas a Vertex, que es nuestra solución de inteligencia artificial, pues ahí puedes hacer muchas de las cosas que estoy compartiendo contigo. Puedes ir a Colab, que es la versión Enterprise de Colab, el que todo el mundo conoce o donde ha trabajado en Python alguna vez en su vida. También puedes trabajar con Gemini, con modelos generativos, aquí por ejemplo. Entonces yo aquí puedo ir a hablar con Gemini, puedo probarlo, multi-turn chat, por ejemplo, le puedo cargar un video aquí y preguntarle cosas sobre el video, por ejemplo. Entonces, pues esto es una forma de acceder o de empezar a hacer cosas de inteligencia artificial que sean súper, súper power, súper interesantes. ¿Okay? Así puedo aquí, voy a cargarle un video, luego se los muestro, no se preocupen. Pero ya podemos empezar si tienen alguna consulta puntual. Hay algunas que quizás no pueda responder, pero no se preocupen por eso porque se las puedo buscar la respuesta más tarde. Excelente ponencia, Andrés, de verdad que nos hemos quedado enganchados en toda la ponencia, así nos hayamos pasado unos minutos. Y la verdad es que me sentí bastante identificada con uno de los ejemplos que pusiste de telecomunicaciones. Yo he trabajado muchos años en telecomunicaciones, liderando el área de inteligencia de mercado. Y recuerdo muy bien, este es uno de los casos más estudiados a nivel nacional y a nivel internacional con las telcos de la deserción de los clientes o cuando los clientes se dan de baja, ¿no? Si bien aquí en el Perú el regulador o CIPTEL te dice que el número de meses que un cliente, pues para cortarle la línea, le da varios meses, comercialmente las telcos, pues trabajamos una serie de justamente estos algoritmos para ver el tema del consumo, ¿no? Por ejemplo, un cliente, ¿no? Un cliente que de repente todos los meses recarga 100 soles, un mes pues lo utiliza en minutos, otro mes lo utiliza en puro datos y al siguiente mes cero. No utiliza ni datos ni minutos. Entonces nosotros podríamos pensar de que este cliente se fue de viaje, pero cuando ya pasan 3 meses comercialmente, pues este cliente ya se dio de baja y empezamos a hacer todas las acciones comerciales para poder rescatarlo. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú qué opinas en tu experiencia? Cuando hablamos de la clusterización, ¿no? De esta machine learning no supervisada, ¿no? Esta clusterización también de alguna manera
podría predecir, ¿no? Podría también servirnos como predictor, ¿no? Si es que sacamos estos clústeres y entra un nuevo dato y puede caer en cualquiera de estas cajas o clúster, podríamos estar prediciendo lo que podría pasar en el futuro con este grupo, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo lo ves? Me he encontrado con esa pregunta. O sea, es una forma de verlo, ¿ok? Lo que tendrías que hacer es estudiar los clústeres en el tiempo, ¿ok? Yo lo vería de esa manera, ¿ok? Porque, por ejemplo, y eso es una forma muy bonita de verla porque los clústeres, fíjense algo, ¿no? Si tú pudieses ver en vivo, ¿ok? Un clúster, cómo se va armando el clúster, ¿ok? Y le fuésemos metiendo más datos al clúster en vivo, o sea, si estuviese cambiando el clúster constantemente, nosotros podríamos ver que algunos miembros de un clúster se pueden estar moviendo a otro clúster, se pueden estar migrando a otro clúster, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si tú en algún momento perteneces a un clúster, ¿ok? Pero en otro momento de tiempo, vamos a suponer que lo miramos diario, ¿ok? Empiezas a moverte a otro clúster, entonces tú podrías decir, ok, existe una tendencia entre los clientes o los consumidores, qué sé yo, del clúster A de moverse al clúster B. ¿En cuánto tiempo? En 20 días, en 15 días, en 80 días. Entonces, yo he mirado la combinación de esos dos algoritmos, es netamente un tema de perspectiva, pero me gusta mucho que traigas ese comentario a la mesa porque lo que te enseñan, digamos, cuando hice mi máster, me enseñaban las cosas de cierta manera y a veces parecía que no había otra manera de hacerlas, ¿no? Pero si nos quedamos obviamente con esa perspectiva, pues no innovamos, ¿no? Entonces, sí, hay formas de utilizar los temas de segmentación, de clasificación de una manera un poquito distinta. Buenísimo. Andreita, por favor, si puedes ir colocando el enlace de asistencia para que vayan registrando su asistencia a todas las personas, por favor, ahí en el chat. Eh, Voy a hacerte una pregunta que nos hace em, Jorge Gómez Ávila. Ujú. Él nos pregunta, ¿se puede implementar una inteligencia artificial con aprendizaje supervisado y no supervisado, es decir, haciendo estos dos ejercicios? A ver, supervisa. Lo que pasa es que son, son dos tipos, o sea, son dos tipos de enfoques diferentes, ¿ok? Mira, el ejemplo que estábamos hablando hace un minuto, el de utilizar clusterización para poder ver cómo se mueven usuarios de un sitio a otro, ¿ok? Es un ejemplo de cómo podría hacerse, pero siempre es importante separarlo, o sea, separar los problemas, ¿ok? Te lo voy a poner de esta manera, ¿no? O sea, por ejemplo, rescatando el ejemplo que mencionaba Alma, ¿no? Tú dices, ok, yo tengo un cliente en el clúster yo tengo un cliente yo tengo un cliente en el clúster de alto valor, ¿ok? Segmento de alto valor, ¿ok? Pero yo veo que en el tiempo él se va moviendo a un segmento de bajo valor, ¿ok? Entonces, mi variable respuesta allí es que él se va a ir. Mi variable de respuesta ahí es que él se está yendo, ¿ok? Entonces, estás usando supervisado, ¿ok? Para, digamos que para generar más data o generar más información, porque estás diciendo, ah, ok, este cliente está moviéndose de un sitio a otro, o yo ya sé cuándo se va a mover. Incluso puede ser post-mortem. O sea, de hecho, el ejemplo que mencionaba Alma, tú o sea, tú necesitas conocer la verdad, ¿ok? Necesitas saber quién se fue, básicamente. Entonces, tú podrías aplicar clústeres semanalmente para ver cómo los clientes se fueron moviendo entre un segmento y otro, ¿ok? Y enriquecer tu modelo supervisado, porque tu modelo supervisado lo que busca hacer es ver cuándo fue el churn y cuándo no, ¿ok? Y otras cosas también de inferencia súper importantes, por ejemplo, para pólizas de seguro. ¿Saben cuál es la razón por la que la gente compra pólizas de seguro? En el momento en que tiene hijos. Simplemente en el momento en que tiene hijos. Así de sencillo. No cuando te casas, no cuando compras un carro, no cuando compras una casa en la playa, no cuando viajas, cuando tienes hijos. O porque cuando tienes hijos tienes que pensar a futuro. Entonces, tú podrías segmentar los comportamientos de personas o clientes para poder determinar cuáles de ellos podrían tener hijos y utilizar eso para tener una mejor predicción en tu algoritmo de a quién le debo vender o a quién le debo otorgar una oferta, porque tú no le puedes otorgar oferta a 100% de los clientes, no sería una oferta, ¿verdad?
a quién le quiero entregar una oferta para que tome una póliza, por ejemplo, de vida. Buenísimo, excelente. Hay una pregunta de Jorge Escobar y la voy a un poco moldear porque hay varias preguntas alrededor de esto. Y él es de Produce, del Ministerio de la Producción. Él dice, en el Perú tenemos aproximadamente 2 millones de microempresas y pequeñas empresas y está preguntando sobre estas, justamente lo que estabas hablando al final, ¿no? Sobre estas soluciones de Google que podrían tener acceso de manera gratuita, que ya lo habías un poco mencionado. Y ahí Andrés pues nos lo va a dejar en su PPT, también nos va a dejar ahí los enlaces para que ustedes también puedan entrar a esta consola de Google. Y una última pregunta ya para cerrar. Vi que en una de tus slides estabas hablando de data pública y de web scraping, ¿no? Entonces, yo quiero saber ahí un poquito tu opinión, porque web scraping es como que extraer los datos de una página web y Sí. datos abiertos es cuando las instituciones, pues de manera voluntaria, como están ahorita participando del reconocimiento internacional de datos abiertos, seleccionan, arman, construyen un dataset y las extraen desde sus fuentes y las disponibilizan en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, ¿no? Entonces, ahí cuéntanos tú cómo ves esta diferencia entre web scraping y datos abiertos. Claro, totalmente. Esa pregunta es muy buena del punto de vista de, bueno, primero para responder el tema de Produce, la consola de Google es, cuando tú abres una consola de Google, tú tienes derecho como usuario a $300 gratuito, ¿ok? Y después empieza un cobro, obviamente, porque por detrás están servicios de nube que tienen que pagarse. Pero, sin embargo, es totalmente escalable. Uno puede empezar desde muy pequeño, una prueba de concepto, un piloto, y después escalar hasta miles de millones de usuarios. ¿Okay? Igual te voy a pasar toda esa información, me puedes contactar luego, ningún tema. Para responder tu pregunta, Alma, yo creo que es como, son dos lados de la cancha, ¿ok? El tema de datos abiertos es importantísimo, es crítico que las instituciones, de manera proactiva, organicen sus datos, limpien sus datos y puedan publicarlos para temas de transparencia. Porque además, de manera proactiva, muchas instituciones, personas, universidades, pueden realizar estudios de manera proactiva que ayuden a conseguir insights para mejorar a la población, para dar mejor calidad en servicios, productos, etcétera. Todo lo que siempre menciono. Y creo que es algo súper importante y además genera confianza del punto de vista del consumidor o del ciudadano. ¿Ok? Ese por el lado de datos abiertos. Creo que son súper importantes. Ahora, por el lado de web scraping como tal, hay que tener mucho cuidado siempre. ¿Ok? Siempre hay que tener mucho cuidado en web scraping porque hay que ver hasta qué punto, primero, confías en esa data. Esa data podría no ser ni fresca ni confiable, podría estar extrayéndola con errores también, por ejemplo. Pero sin embargo, también te sirve mucho para mirar el análisis de lo que la empresa privada o X otras empresas realmente publican al consumidor. ¿Ok? Y sobre todo, también es muy importante, existen muchas startups e iniciativas que se valen del web scraping para poder mostrar información dentro de sus propias webs digamos, crear productos de data, o sea, data products, como creo que hay una empresa que compara créditos, hay otra empresa que compara plazos fijos, ¿no? Parte de eso puede ser web scraping. Yo creo que el punto medio, es poder disponibilizar, por ejemplo, APIs de consulta que sean gratuitas o pagas, pero que permitan tener una data que sea curada, que esté curada, que sea real, digamos, confiable, y que pueda servir también como, este, que puedan servir también para crear estos productos de negocio, ¿no? Pero creo que ambas son importantes, creo que hay que tener cuidado con el web scraping, o sea, hacerlo de una manera, o sea, estar bien consciente, ¿no? O sea, si vas a obtener precios de algún supermercado, por ejemplo, porque quieres mirar el análisis de elasticidad de precios, por ejemplo, interesante caso de uso, pero tienes que ver hasta dónde estás infringiendo quizás algún tema de privacidad. Tú, por ejemplo, no deberías scrapear data personal de usuarios de redes sociales sin su consentimiento, quiere decir, si no es pública, ¿ok? Y esos son puntos súper importantes para analizar al momento en que tú te vas a lanzar un proceso de eso.
con data pública tú no tienes ese problema. Buenísimo, buenísimo, ¿no? Porque me encanta esta comparación que tú haces y el valor de este tema de los datos abiertos, porque justamente en datos abiertos, cuando se publican en la plataforma nacional, datosabiertos.gov.p, pues las instituciones tienen que cumplir ciertos estándares internacionales de datos abiertos y la validación de calidad de datos, que son requisitos para poder disponibilizar su información ahí, ¿no? Y entonces ahí sí podemos asegurar de que estos datasets son de calidad para que se puedan ser usados por la inteligencia artificial. Bueno, antes de despedirnos, por favor, recuerden escribirnos. Eh, por favor, Andreita, pon mi correo y el tuyo para que nos escriban a las dos, para ir agilizando estas reuniones de asistencia técnica. La primera sesión, Andreita me va a estar apoyando para que me vaya agendando las reuniones y así avanzamos mucho más rápido. Muchísimas gracias, Andrés. Sí, dime. Perdón, una cosita más solamente quería, porque estaba Sí. aquí haciendo cositas dentro de la consola, pero no he dicho de qué se trata. Y es Dale. acá, por ejemplo, yo quería mostrar esto, ¿ok? Esto acá es un video, estoy yo haciendo ejercicio, ¿ok? Y básicamente es un video, y este video yo se lo pasé a la inteligencia artificial, ¿ok? Así un video con sonido y todo esto, ¿ok? Súper corto, no se preocupen, ¿ok? Y voy ahora a mi, ay, perdón, dejé de compartir, ¿verdad? No se preocupen. Entonces yo voy aquí ahora a mi consola, si ustedes quieren probar esto lo pueden hacer ya, ¿ok? Le pasé el video, este es el video, y le digo, ¿qué está pasando en este video? No me lo voy a decir en español. ¿Qué está pasando en este video? ¿Ok? Y lo que quiero mostrar con esto son, fíjense esto, ¿no? En el video está un hombre realizando un ejercicio de peso muerto con una barra, está usando un agarre mixto. Vamos a decir, ¿dónde está ocurriendo este video? Estos son los poderes de la inteligencia artificial multimodal, ¿ok? Él entiende texto, entiende video, y le puedo preguntar, no te puedo decir con certeza, pero en lugar de una gimnasio o entrenamiento, ¿cuánto peso estará cargando este hombre fuerte? Voy a ponerle aquí. Entonces, perdón que les muestre esto así rápido, pero es que me parece increíble dónde estamos ahorita y dónde podemos llegar, ¿ok? Bueno, me dice, ok, no sé, cada disco y tal, bueno, pero se le pueden hacer un montón de preguntas, le puedes decir qué ropa tenía puesta, cosas así, les sugiero que lo prueben, no les voy a quitar más tiempo, perdónenme, discúlpenme, No, está buenísimo. Usted en Google creo que han lanzado Gemini, ¿no? Recientemente, creo que Sí, es correcto, sí señor. ¿no? Hace Sí, poquito sí. lanzamos Gemini y esta semana es el Next, un evento en Las Vegas Buenísimo. que efectivamente nos permite, ¿cómo se llama? Nos permite, ¿cómo puedo dejar de compartir aquí? Es como la inteligencia generativa de Google, ¿no? Sí, y hay muchos Buenísimo. más lanzamientos, muchas cosas interesantes, por eso, bueno, los invito a que se interesen, a conectarnos, a conversar. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias por estar aquí, acompañarnos el día de hoy. Y recuerden, nos vemos la próxima semana, el día martes a las 6 de la tarde, para nuestra séptima sesión. En esta sesión, pues también vamos a ver un poquito más sobre inteligencia artificial generativa con Copilot. Copilot, pues, hizo esta alianza con ChatGPT. Vamos ahí a aprender a usar inteligencia artificial. Ya hoy día, pues, nos ha dado como que la primicia, Andrés, con Gemini de Google, ¿no? Pero vamos a ver el tema con Copilot y vamos a aprender también a usar estos prompts. Estos prompts son el código en lenguaje natural, así como escribía naturalmente estas frases, cuánto peso estoy cargando, pues vamos a aprender un poquito más sobre cómo preguntarle de una manera un poquito más eficiente a la inteligencia artificial generativa, que nos va a ayudar muchísimo en todo lo que estamos haciendo en nuestro proceso de disponibilización de datos abiertos. Entonces los espero el día martes a las 6 de la tarde. Listo, nos vemos. Chao. Muchas gracias a todos. Gracias a Gracias todos, un por gran sus placer. Chao, chao. Gracias por sus likes, sus corazones. Nos vemos. Chao. Bicentenario del Perú 2024.
Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.